Tuve que esforzarme para mantener en el colegio un buen nivel. Me costaba trabajo concentrarme en una serie de tareas inútiles y de estudios banales y triviales que me atosigaban por su nimiedad. Mariana no había vuelto y sus reemplazos duraban 1 o 2 semanas y renunciaban por el ambiente hostil que nosotros, los estudiantes, creábamos en clase. Nos burlábamos del nerviosismo y de la falta de experiencia de jóvenes profesores que se paraban al frente a recitar apresuradamente un discurso aprendido en los libros de teoría y de crítica, y del cual ellos mismos desconfiaban y recelaban. La incapacidad de estas personas para transmitir conocimiento nos condujo a tomar medidas radicales. Nos retiramos en masa del salón de clase y organizamos jornadas de protesta con pancartas y carteles donde exigíamos un docente preparado y enamorado de su profesión. La clase de literatura se había vuelto para nosotros un espacio indispensable de pensamiento y de discusión, un respiro en medio de tanto conocimiento insulso y soso, una línea abierta a un horizonte imaginativo y creativo. Y solicitábamos entonces nuestro derecho a esa libertad. En cierta medida lideré las jornadas de resistencia pacífica, como las denominamos, y asumí el papel de organizador y coordinador de lo que deberíamos decir y hacer en caso de ser llamados a rendirnos. No me atemorizaba perder el cupo en el colegio y ser expulsado, siempre y cuando llegara a la clase de literatura un profesor o una profesora que estuviera a la altura de Mariana. Una mañana a primera hora fui citado a la oficina del rector. Me presenté con mis libros en la mano. Siéntese, señor Tafur, me dijo el rector. Él siguió escribiendo en una libreta y firmando documentos que supuse de carácter administrativo. Tomé asiento. ¿Cómo van sus estudios, señor Tafur? Preguntó sin levantar los ojos del escritorio. Bien, señor. ¿Va perdiendo alguna materia? No, señor. ¿Está contento en el colegio? Sí, señor. ¿Tiene buenos amigos? Sí, señor. ¿Y en deportes? Estoy en el equipo de fútbol, señor. ¿Está satisfecho con el cuerpo profesoral? Sí, señor. Dejó el esfero sobre el escritorio y levantó la mirada por primera vez. Entonces dígame una cosa, señor Tafur, que es toda esa revuelta que usted está armando. El único problema que tenemos es la clase de literatura, señor. Hasta donde tengo entendido, señor Tafur, son ustedes los que no han dejado de dictar clase con su actitud belicista e inmadura. Los profesores son mediocres, señor, inseguros y aburridos. ¿Y es que usted sabe mucho de literatura? No, señor. Entonces, ¿cómo reconoce a un profesor mediocre de uno que no lo es? Por la forma como dicta la clase, señor, por la manera como la conduce, por su capacidad imaginativa y creativa. ¿No estará volviendo usted esto un asunto personal? No lo creo, señor. Se recostó en el espaldar de su asiento. Quiero comunicarle que mañana llega el nuevo profesor de literatura. Hemos contratado una persona de altísimo nivel y con una hoja de vida envidiable. Le agradecería, señor Tafur, que lo dejaran dictar su clase en paz y que cesen sus tales jornadas de resistencia pacífica. Nosotros no somos sus enemigos y no olvide que está en un colegio, no en una guerra ni en una revolución popular. Excúseme la pregunta, señor, ¿quién es el nuevo profesor? Ya lo conocerá mañana, señor Tafur. Le adelanto que tiene varios textos publicados y que se trata de alguien muy especial. Sí, señor. Quiero que encuentre un espacio propicio para dar sus clases en este colegio. ¿Puedo contar con ustedes? Sí, señor. No quiero mañana más pancartas ni más gritos revoltosos. Esta historia ha sido un ejemplo lamentable para los cursos inferiores. Sí, señor. He terminado, señor Tafur. Me puse de pie y caminé hasta la puerta. En el umbral me di la vuelta y le dije: solo una cosa más, señor. Si el tipo resulta ser un incapaz, volveremos a protestar. ¿Me está amenazando, señor Tafur? No, señor, solo quiero que sepa que no tengo miedo de asumir las consecuencias por esta exigencia que considero justa. Regrese a sus clases. Sí, señor. Al día siguiente, en el horario correspondiente a la clase de literatura, estábamos a la expectativa y sentados juiciosamente en nuestros respectivos pupitres. Un hombre de pelo largo y barba negra cruzó el patio hacia nosotros. Por un instante creí ver a Valerio. El parecido saltaba a la vista y daba la impresión de estar frente a un hombre que hubiera heredado o copiado los rasgos y el aspecto general del pintor.
Me sorprendió también verlo vestido con un abrigo de color gris oscuro, casi negro. Llevaba un maletín grande de cuero en la mano derecha. Entró, hizo una venia, cerró la puerta tras de sí, caminó hasta la mesa que estaba junto al tablero y puso sobre ella el maletín. Se acercó a la ventana, subió el cuello de su abrigo para protegerse del frío y se quedó mudo. Se habría podido escuchar el aleteo de una mariposa. La voz que oímos enseguida era neutra, hueca, como si viniera del fondo de un pozo de agua o del último rincón del socavón de una mina abandonada. Estábamos en 1857, en una calleja solitaria de París. Es de noche y un hombre camina encorvado, pegado a los muros de las edificaciones, como si quisiera esconderse y pasar desapercibido, y tiene razones para no ser visto. Ha contraído la sífilis y los granos de su rostro lo han deformado hasta dejarlo irreconocible. Se dirige a un prostíbulo donde trabaja su amada, quien también padece la enfermedad. Ella, una mulata voluptuosa, recibe clientes cuando la sífilis no se nota, y el dinero que recoge lo invierte en este individuo enigmático que ella ama y que a altas horas de la noche escribe poesía y vagabundea por los alrededores del Sena. El enfermo, muchachos, es Charles Baudelaire, y vamos a comenzar a leer un libro que es considerado su testamento literario, pequeños poemas en prosa. Estábamos emocionados escuchando al nuevo profesor. Su actitud demostraba un brío descomunal, una aptitud poco corriente para comunicar sensaciones e ideas, una facilidad de palabra como nunca habíamos visto. Ni siquiera Mariana había demostrado tanta convicción y tanta fe en el lenguaje. Voy a leerles a continuación el primer poema de este libro, y quiero que lo comentemos después. Imaginen al poeta con la enfermedad muy avanzada, escribiendo esta página debajo de un puente, entre pordioseros y beodos. Abrió el maletín, sacó un libro viejo cuya carátula evidenciaba una edición antigua, y empezó a leer el texto con suavidad, como si lo estuviera acariciando con su voz, como si temiera hacerle daño, como si hubieran establecido entre los dos, él y el texto, un pacto de intimismo, ternura y sensualidad. El texto que leyó y que transcribo de memoria fue el siguiente: El extranjero. Extranjero, dime a quién quieres más, a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano. No tengo padre ni madre, ni hermana ni hermano. ¿A tus amigos? Empleas una palabra cuyo sentido desconozco hasta el día de hoy. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿Amas la belleza? La amaría con gusto porque ella es una diosa y porque es inmortal. ¿Amas el oro? Lo aborrezco igual que vosotros odiáis a Dios. Entonces, extraño extranjero, ¿qué amas tú? Amo las nubes que se desplazan allá, lejos, las nubes extraordinarias. Discutimos el poema, lo analizamos, intentamos descubrir por qué la imagen de la nube, la irregularidad suprema, era elegida como única posibilidad para este sujeto solitario y desarraigado. Participamos en la clase con una energía desaforada que era producto de la represión que habíamos padecido ante los incapaces docentes anteriores. Sonó la campana y nos pareció que el tiempo se había esfumado sin que nos percatáramos de ello. Antes de salir, el profesor nos dijo: Mi nombre es Ángel Castelblanco y espero enseñarles este año que la literatura es una forma de felicidad. Buen día, muchachos. Desde ese día Ángel se volvió para mí un maestro indispensable, alguien que me condujo con tacto y sabiduría a través de autores, fechas, biografías y libros fascinantes, donde la explicación final era la misma, la vida, en su dimensión negativa, sufrimiento, dolor, y en su dimensión positiva, jovialidad, plenitud. Esto es, la vida en toda su magnitud. Valía la pena y sería siempre una experiencia extraordinaria. Le debo a Ángel 1000 cosas, pero entre ellas, la que aprendí a valorar más fue esa: no renegar jamás de estar vivo, sino celebrar la posibilidad de seguir adelante, fuera como fuera. A tal punto llegó la influencia de Ángel sobre mí
que recuerdo que durante sus clases no sufrí en ningún momento los acostumbrados ataques que me obligaban a refugiarme en el baño del colegio. No sé cuál sea la explicación, pero en esa asignatura me sentía libre, independiente, aéreo, feliz de estar aprendiendo un conocimiento que despertaba mi curiosidad y hacía vibrar fibras muy íntimas de mi ser. Me acerqué a él y busqué su consejo sobre unos primeros textos breves que escribí con pretensiones literarias. Me dio su dirección y su teléfono y me aclaró. Tiene que ser el sábado en la tarde. Sí, perfecto. ¿Te parece bien a las 3? De acuerdo. ¿Te gusta la cerveza? Sí, dije sonriéndome. Pondré algunas en el refrigerador entonces. Gracias, Ángel. Nos vemos el sábado. Listo, chao. El fin de semana llegué con una hora de anterioridad a la cita. Ángel vivía en Río Negro, un barrio de obreros, electricistas y mecánicos. Tenía un apartamento en el segundo piso de una edificación de ladrillo. Esperé en una panadería cercana hasta que mi reloj marcó las 3 de la tarde. Subí la escalera exterior que conducía a su puerta y toqué el timbre. Llevaba bajo el brazo una carpeta con mis escritos. Pasaron unos minutos y Ángel apareció con cara de preocupación. Me dijo: «Sigue». «Gracias», respondí, traspasando el umbral. «Tengo que pedirte un favor». «Sí, dime. Espérame aquí un segundo, no me demoro». Claro, me quedé parado en una especie de salón de entrada estrecho y opresivo, y detrás de un biombo chino que me impedía observar lo que sucedía, escuché una voz grave de mujer que se quejaba ante Ángel. «¿Pero por qué? Tienes que irte. Está bien, pero dime por qué. Los discípulos, Penélope, están primero que las mujeres. Pero yo no soy cualquier mujer para ti, lo sé. El hecho de que trabaje en un cabaret no me convierte en una cualquiera. Ese no es el punto, no te entiendo. Son mis discípulos, Penélope, muchachos que aman la literatura tanto como yo. ¿Y qué? Necesito estar con ellos a solas, escucharlos y aconsejarlos. ¿Y por qué no me puedo quedar? Porque tú me amas a mí, no a la literatura. Puedo esperar a que se vayan. No me parece justo con ellos. Quiero darles todo mi tiempo. Eres injusto conmigo. A ti te doy 5 días de la semana, a ellos les doy solo una tarde. No quiero trabajar los sábados y los domingos, estoy harta de los clientes. Ángel, tú lo sabes, no quiero ir a desnudarme y aguantarme sus obscenidades. Lo siento. A ver, dime una cosa, pero con sinceridad. ¿Quién te garantiza que ellos vayan a ser literatos como tú? Nadie. De pronto ni talento tienen. La voz de Ángel adquirió un tono punzante, más agresivo. Escúchame bien, Penélope. Este muchacho tiene más talento que yo, estoy seguro de ello. Es mi obligación estimular ese talento, multiplicarlo, engrandecerlo. Tú no puedes comprender esa responsabilidad. Yo lo que sé es que eres muy duro conmigo y que no me lo merezco. Lo siento, ahora vete, él está esperando. ¿Nos vemos el lunes? Claro que sí. Vengo a comer por la noche. Ok. No se te olvide regar las matas. Bueno. Vi en la parte baja del biombo como unos zapatos altos de colores se desplazaban hacia la pared. Una puerta interna, que seguramente comunicaba con el primer piso, se abrió y ella desapareció sin decir nada. Yo había permanecido inmóvil con mis textos en la mano, pensando que el primer discurso que Ángel había pronunciado en clase, aquella explicación sobre Baudelaire y su amante, provenía en realidad de su propia vida, de su cotidianidad con esta mujer que él había bautizado con el legendario nombre de la heroína que esperaba a Ulises en la isla de Ítaca. Ángel salió del biombo e interrumpió mis pensamientos. «Qué pena contigo. Entra». «Espero no haber sido inoportuno. No te preocupes, las mujeres siempre sentirán celos del arte». Poco a poco mis entrevistas con él se establecieron como un ritual que cumplíamos con fervor los sábados en la tarde, y no hubo una sola ocasión en la que no se presentara la escena con Penélope del otro lado del bastidor, ofendida, quejándose y hasta maldiciéndonos por nuestras pretensiones de artistas y escritores. Ni una sola vez vi su cuerpo o su rostro. Lo único que conocí de ella fueron sus pies delicados y finos moviéndose por debajo del biombo sobre zapatos de plataforma alta, y su voz encantadora y melodiosa engañando a Ángel por dejarla abandonada y por no saber cuidar de ella lo suficiente. Alguna tarde le dije a Ángel: «Te traigo las correcciones mañana». «¿Mañana domingo?» «Sí».
No puedo, los domingos no estoy aquí. Ah, ¿sales de la ciudad? Salgo del país, aclaró él sonriéndose. ¿Cómo? Los domingos estoy en Grecia. No sabía si se trataba de un chiste. No entiendo, le dije. Los domingos hablo en el ágora ateniense. Escribo un discurso por semana y ese día me preparo y lo leo en la asamblea de la plaza pública de Atenas. Se acercó a un armario y sacó, colgado de un gancho metálico, un vestido blanco confeccionado con una tela de sábana de cama, como hacen los actores de teatro cuando no hay abundante presupuesto. Este es el vestido para la ocasión, me dijo orgulloso. ¿Y sobre qué escribes tus discursos? Sobre la libertad, la democracia, la guerra, la virtud, sobre el amor, en fin, son inagotables las posibilidades. Guardó su modesto disfraz en el armario. Yo no salía de mi asombro. ¿Por eso Penélope no puede venir tampoco los domingos? Me atreví a preguntar. No creo que a ella le interese la oratoria. Supongo que no. Comenzaría a reírse y eso le quitaría grandeza a mis palabras y a mis gestos. Definitivamente la vida íntima de este hombre era un misterio. Yo no era capaz de interrogarlo sobre sus asuntos más personales, pero empecé a sentir una curiosidad que iba creciendo y que me hizo fantasear con la posibilidad de vigilarlo, de espiarlo para enterarme de sus secretos y así poder contemplar la imagen que de él me había hecho. Después de dudarlo varios días, me decidí a seguirlo y elegí para ello la tarde de un viernes. Llegué del colegio, dejé mis cuadernos en casa y emprendí el viaje hasta el barrio de Ángel. Me hice primero en la esquina de la calle, pero pasaron unos minutos y él no daba señales de vida. Quizás ya salió, me repetía en mi cabeza mientras caminaba de una calzada a otra. Luego el frío me venció y me refugié en la panadería donde había estado la primera vez, con una taza de café hirviendo entre las manos. Y cuando ya no tenía esperanzas de verlo, se abrió la puerta de su apartamento y lo vi descendiendo las escaleras hasta el primer piso. Pagué el café y me fui detrás de él, guardando una distancia prudente para no ser descubierto. Tengo presente que yo caminaba pegado a la pared, como hacen los detectives mediocres en las películas de bajo perfil. Fuertes dolores de estómago me atacaron el abdomen de un momento a otro, hiriéndome con punzadas lacerantes, como si tuviera navajas afiladas en el aparato digestivo. Fue el café que me tomé en la panadería, seguro. Alcancé a pensar en medio de los retorcijones que me llevaron a ponerme allí la mano derecha. Ángel tomó un taxi y 5 segundos después detuve yo otro y le ordené al conductor: siga ese taxi, por favor. ¿Nada ilegal, bacán?, preguntó un taxi de unos 20 años con el pelo largo, chaqueta de cuero y guantes de piloto profesional. No, fresco, es mi hermano, es alcohólico y quiero protegerlo, mentí con descaro. Listo, bacán, nos vamos detrás del etílico. Los dolores fueron menguando y 5 o 6 calles más adelante desaparecieron y me dejaron con una sensación de alivio que agradecí, pues necesitaba de todas mis fuerzas para cumplir con una empresa como la de vigilar a Ángel. Sabía que estaba poniendo en juego mi amistad con él, pero lo cierto es que era más fuerte la necesidad de conocer la otra cara de su vida, el sótano, el antro recóndito donde evitamos la visita de intrusos que nos molestan con su presencia inoportuna. Había aprendido con el padre Alberto y con Mariana que la identidad no existe, que nadie es uno, que somos, al menos, como mínimo, 2 seres que conviven en el mismo cuerpo, 2 gemelos opuestos que son confundidos como una sola persona por el hecho de estar compartiendo una misma apariencia. ¿Quién era el gemelo de Ángel? ¿Cómo se comportaba ese hermano maligno? Yo conocía al hombre de letras, al intelectual, al profesor comprometido con su vocación, que era capaz de mantener la atención de sus estudiantes el tiempo que fuera necesario. Convertía al maestro que convertía una mediocre invención mía en un texto legible y perfectamente escrito, pero no era suficiente. Quería ahora descubrir al otro. Quería verle el rostro al feo de la familia que mantenían con grilletes en el subterráneo de la casa. ¿Qué tal el trabajo?, le pregunté al taxista mientras seguíamos el auto de Ángel a corta distancia. Lleno de abejas, hermano. ¿Insectos?, pregunté nervioso. Sí, dijo el taxista sonriéndose, creyendo que estaba yo siguiéndole la cuerda. Hay ahora muchas abejitas que van con su polen de flor en flor.
Es peligroso, hermano, pero pagan bien. Cuando uno las deja en el panal, le dan buenas bonificaciones. Comprendí que el joven conductor hacía referencia a los repartidores de droga, abejitas, que llevan los cargamentos, el polen, de una sede a otra, de flor en flor, y que al final del día deben regresar sin tropiezos a la guarida, el panal. Y si lo llegan a agarrar, ¿qué, hermano? Sí, es berraco, nunca faltan los pajarracos que están buscando bichos para tragárselos. Pero ¿qué le vamos a hacer, hermano? La situación no está como para andar de loca, cagándose del susto. Si la jugada se presenta, pues listo, se hace uno la vuelta calladito, recoge sus próceres y si te vi, no me acuerdo. La jerga del taxista parecía casi otro idioma. Me pregunté si una persona ajena al contexto, la vida de la calle, le entendería lo que hablaba. Haciendo un poco de esfuerzo caí en cuenta de que me acababa de decir que la policía, los pajarracos, está atenta para capturar, tragárselos, a los distribuidores de droga, bichos, pero que no hay que ser cobarde, loca en alusión a los amanerados muy escrupulosos que nunca quieren ensuciarse o contaminarse. Hay que trabajar si es necesario en la ilegalidad, la jugada, hacer la vuelta, recibir el dinero, los próceres porque la mayoría de los billetes llevan la imagen de un héroe nacional, y si después lo llaman a uno como testigo para reconocer a algún mafioso, uno lo niega todo y demuestra que conoce a cabalidad la ley del silencio, y si te vi, no me acuerdo. El taxi que íbamos siguiendo se detuvo. Ángel pagó y se apeó en la esquina de la calle 78 con la avenida Caracas. Lo imité, me despedí del chofer, que hablaba una lengua similar al castellano, y caminé detrás de mi maestro hasta un letrero luminoso que decía Bariloche, en tubos de neón y pintura fosforescente. Los porteros saludaron a Ángel con camaradería, como un viejo amigo del local, y él se perdió en el interior de una penumbra que me impidió divisar su recorrido. Cuando fui a ingresar, uno de los porteros me detuvo. «¿Sus documentos, por favor?» Menos mal, acababa de cumplir mis 18 años y pude, con una satisfacción mal disimulada, ofrecer a los cancerberos mi reluciente cédula de ciudadanía recién plastificada. El gorila me la regresó con desdén. «Dese la vuelta y ponga las manos en la pared». «¿Para qué?», pregunté ofendido. «Es una requisa obligatoria, señor». El tipo me cacheó de arriba abajo y me señaló el camino. «Siga, por favor». Tuve que acostumbrarme por unos segundos a la falta de luz. El recinto era de unos 10 metros de ancho por 15 de largo. Estaba decorado con imágenes insinuantes de mujeres desnudas en las paredes y en el techo, y 2 meseros atendían a las mesas que habían sido distribuidas en los costados para recibir a los clientes. Al frente podía divisarse un escenario y en la parte trasera un bar desde el cual se despachaban los licores. Aquí y allá muchachas en tacones y en vestido de baño desfilaban y sonreían al público masculino que permanecía sentado a las mesas tranquilamente. Ángel estaba ubicado en la primera fila junto al escenario. Sobre la mesa tenía una botella cuya etiqueta no alcanzaba yo a leer, un vaso, una jarra metálica y una hielera transparente. Me senté unas 4 filas detrás de él y pedí una cerveza a uno de los meseros. «No se expende cerveza, señor». Era evidente que acababa de hacer el ridículo, y mi experiencia en cuestión de licores era mínima, por no decir nula. A esto se sumaba el hecho de que mi bolsillo de estudiante estaba lejos de poder soportar un gasto exagerado u lujoso. «Tráigame un Cuba Libre, por favor». «¿No prefiere media botella de ron, señor, y se la voy mezclando en la mesa?» «No, solo un trago por ahora, gracias». «Muy bien». El mesero me trajo un vaso envuelto en una servilleta, pagué, y observando mi billetera noté que me quedaba justo lo de tomar el bus a mi casa. «¿Le llamo a alguna de las chicas, señor?» «No, gracias, tal vez más tarde». «Me avisa, señor». «Sí, gracias». Estuve sentado frente a mi Cuba Libre cerca de 1 hora, bebiendo muy despacio para justificar mi presencia en el lugar, y Ángel no se movía de su sitio. No conversaba con las muchachas que se le acercaban a pedirle cigarrillos, buscando un pretexto para coquetearle. No iba al baño, no hablaba con los meseros, nada. Se limitó a permanecer en la primera fila con la mirada perdida en el escenario. Parecía un santón hindú concentrado frente a las aguas del Ganges.
De manera abrupta, sin avisar, apagaron la escasa luz que había entre los espectadores y encendieron dos reflectores de colores rojo y azul que iluminaron el escenario desde la parte trasera del bar. Una música ambiental como la que se escucha en las dentisterías y en los centros comerciales preparó el ánimo del público para la entrada de un showman, con el pelo engrasado, la sonrisa fingida y el smoking arrugado, que imprimía a la escena una atmósfera de decadencia y puerilidad difícil de soportar. Buenas noches, querido público. Me complace presentar hoy, como todos los fines de semana, nuestro primer show, la primera entrada en el Edén. Prepárense para una noche de agradables sorpresas. Elijan una grata compañía para disfrutar aún más el espectáculo y continúen consumiendo nuestros licores de primera calidad, pues no hay como un buen trago para escapar a las presiones de la oficina, para huir del estrés que enferma y aniquila nuestros nervios, o para sencillamente olvidar a esa esposa regañona y regordeta que nos espera en casa con pinzas en el pelo, esa mujercita envalentonada que nos dice que ahora sí ha tomado la decisión definitiva de separarse de nosotros. Risas. Si supieran ellas que nada nos haría más felices que verlas empacar su maleta, poder observar cómo se largan con sus histerias a otra parte y nos dejan el camino libre para rehacer nuestras vidas. Aplausos. Y recuerden, caballeros, que acaso una de las bellas chicas que trabajan en este sitio puede ser la mujer de sus vidas, la sirena que los está esperando para llevarlos a un paraíso en el fondo del mar. Más aplausos, gritos y silbidos. Y hablando del mar, querido público, esta noche tenemos la suerte de tener entre nosotros a la despampanante heroína griega, que se quedó sola en su isla mientras su esposo partía a la guerra de Troya. Esta mujer que tejió y tejió a lo largo de los años y que jamás perdió la esperanza de reencontrarse con el guerrero de su corazón. Saludemos con un gran aplauso a Penélope, nuestra primera artista de la noche. La gente se puso de pie y aplaudió y aulló por cerca de un minuto. Las luces bajaron de intensidad y una música de leyenda salió a medio volumen de los altoparlantes. El público se sentó y se preparó para el espectáculo. No quise ver más. Me pareció una bajeza ver a Penélope en ese trabajo que ella tanto detestaba. Para mí no era una stripteasera ni una prostituta, sino la mujer de mi maestro, su amiga, su más íntima confidente, su camarada. Quería que ella siguiera siendo para mí un misterio, una voz y unos pies deslizándose hacia una puerta desconocida. Así que me levanté, vi por última vez a Ángel en la primera fila y salí del local en busca de la calle. Recuerdo que apenas sentí el viento frío de la noche golpeándome en el rostro, pensé: es la segunda vez que veo belleza en Mr. Hyde, la segunda vez que me conmueve su soledad, su mutismo y la crudeza de su aislamiento. En efecto, evoqué las manos delicadas del padre Alberto y lo imaginé tocando los genitales de jovencitos asustados. Vi de nuevo los ojos inyectados en sangre de Rogelio en los baños de Vietnam. Contemplé una vez más la ebriedad lujuriosa y vulgar de Mariana, y acepté que era esta la segunda ocasión en que Hyde había producido en mí una emoción positiva, la admiración ante un hombre que tiene el valor de colocarse estéticamente por fuera de las reglas establecidas por los demás, y esa ubicación estética, claro está, como en el caso de Valerio, lo arrastra a vivir de otra manera, lo lancia hacia afuera, hacia la periferia, hacia las aguas profundas donde los otros pescadores tienen prohibido pescar. A mis 18 años vi en Ángel a un aventurero que tenía la fuerza suficiente como para internarse en los agrestes y temibles territorios de la marginalidad. Hermes Socarrás llegó al colegio en mi último año de bachillerato, cuando me faltaban solo 10 meses para graduarme. Tenía una cara indígena de rasgos afilados y cabello lacio peinado hacia atrás, pero su estatura y su corpulencia eran inusuales en esta raza. Medía cerca de 1,90 m y su caja torácica y sus brazos daban la impresión de estar frente a un elefante o a un bisonte salvaje. Había estado en el ejército en una de las divisiones de contraguerrilla e ingresó al colegio en calidad de profesor de educación física. Su actitud agresiva y autoritaria
Le labró de inmediato la repulsión de todos los estudiantes. Sin embargo, hubo algo en él que me agradó de entrada y que no supe precisar sino hasta unos meses después, cuando fue necesario que yo tomara una de las decisiones más importantes de mi juventud. Hermes impuso una clase de educación física ardua, exigente, poco usual en un colegio de clase media donde los jovencitos están acostumbrados a la comodidad que les brinda su posición social. Lo peor de todo fue que desde los primeros días se atrevió a ordenar castigos ejemplares para los vagos, los débiles y los desobedientes. Esas sanciones que iban desde 100 flexiones de pecho hasta correr descalzo por una carretera sin pavimentar que cruzaba cerca del colegio, estaban acompañadas de insultos y frases de desprecio que ofendían a los estudiantes. Era obvio que Hermes nos trataba como lo habían hecho con sus hombres en el ejército, como si fuéramos un pelotón de soldados que necesitáramos un buen entrenamiento antes de adentrarnos en la jungla. No era un profesor, sino un sargento cuya misión era fortalecer a sus subordinados y prepararlos para combatir la adversidad. Y me agradaba su actitud, me gustaba verlo dando órdenes, me estimulaba cuando iba en la punta liderando las maratones, rígido, erguido, imponiendo un paso endemoniado que nos hacía sudar a chorros y nos impedía murmurar la más mínima palabra. De esta manera llegó el examen de mitad de año antes de salir a las vacaciones de junio. Varios padres se habían quejado por la disciplina exagerada de Hermes, por su comportamiento militar y represivo, pero las críticas no habían llegado a mayores y él continuaba en su puesto dando órdenes y castigando a los infractores. Así nos acercamos al final del semestre y una tarde nos dijo: la próxima semana es el examen semestral, prepárense, entrenen, hagan ejercicio porque solo pasarán los mejores. Otra cosa, hagan dieta al almuerzo, necesitan estar ligeros para la prueba, rompan filas. Me tomé los consejos de Hermes en serio, no como una amenaza trivial, sino como una advertencia de alguien que cumpliría su palabra. Esa semana madrugamos a correr con Bruno, montamos en bicicleta y establecimos en el parque del barrio horarios para hacer flexiones de pecho, abdominales y carreras de 100 metros. El día en cuestión desayunamos abundantemente, comimos un refrigerio a las 10 de la mañana y almorzamos poco, un pedazo de carne, una porción de verdura y un vaso de agua. A las 2 de la tarde empezó el examen. Hermes nos anunció que se trataba de una maratón de 42 kilómetros por las montañas y luego bajaríamos a tomar la carretera de regreso al colegio. Nos señaló el recorrido en una cartelera y nos dijo: estuve revisando la ruta el fin de semana, todo está en orden. Vi que varios de los estudiantes estaban pálidos, con la cara convertida en una mueca de temor. Me hice al lado de Bruno y le dije: mantengamos el paso juntos, bien unidos. La clave está en sostener una buena respiración, me respondió él. Vamos tranquilos, dosifiquemos las fuerzas. Es una prueba de resistencia, confirmó mi amigo. A las 2:30 comenzamos a correr. Hubo algunos que salieron en estampida, acelerando desde los primeros minutos. Una hora más tarde estaban al borde del camino, ahogados, sin aire, hechos una miseria. Bruno y yo mantuvimos el ritmo, despacio, a media marcha, sin perder la concentración. Sabíamos que al no correr en plano, sino subiendo y bajando por las montañas, las piernas se quebraban más rápido y las rodillas empezaban a flaquear. 3 de nuestros compañeros de curso trastabillaron junto a nosotros. Se les fueron las luces y buscaron un espacio al lado de la carretera para echarse a vomitar sin testigos. Iniciando la segunda hora de marcha, el cielo se oscureció y un torrencial aguacero cayó sobre nosotros, empapándonos de pies a cabeza. Hermes y 3 exalumnos del colegio que ahora estudiaban para ser entrenadores de deportivos nos custodiaban continuamente y iban detrás para adelante y viceversa, vigilando cómo nos comportábamos durante el examen. Cerraba al grupo una camioneta encargada de recoger a los enfermos y de prestarles ayuda. En ella iban una enfermera y una socorrista que en ocasiones nos visitaban para darnos conferencias y charlas sobre primeros auxilios. La actitud de Hermes con los flojos y perezosos fue bestial. Los golpeó en las piernas con un palo de rosa
que llevaba en la mano derecha y los insultó a gritos llamándolos maricones y cobardes. Recuerdo que nos alcanzó a Bruno y a mí y corrió con nosotros unos cuantos kilómetros. La lluvia nos impedía ver con precisión, el viento arreciaba y hacía más difícil avanzar, y un frío helado cortaba la piel y hería los ojos. Antes de regresarse para controlar a los demás competidores, Hermes nos dijo: «Bien, muchachos, mantengan ese paso. No se me vayan a mariquear ahora». Esas frases me llegaron al alma y una descarga de emoción me atravesó la columna vertebral. Bruno debió sentir algo parecido porque me dijo con una respiración agitada por el ejercicio: «Ánimo, Tafur, vamos bien. No perdamos el paso, hermano». 3 horas después, a las 5:30, bajamos de las montañas y retomamos la carretera de regreso al colegio. Era casi de noche y el aguacero se convirtió en una granizada que nos cortaba la piel, como si del cielo nos estuvieran cayendo pedacitos de hielo sino afiladas cuchillas de afeitar. Bruno y yo íbamos de primeros y apretamos la marcha para rematar el arribo a la meta. Mirábamos hacia atrás por si venía alguno de los compañeros persiguiéndonos y no veíamos sino lluvia, niebla y granizo castigando los campos, y llegamos solos, destrozados, deshechos y agotados. Uno de los exalumnos estaba en la meta con un cronómetro y una lista anotando los tiempos. Nos sentíamos las piernas, era como si de repente nos hubieran amputado de la cintura para abajo. Nos abrazamos con Bruno y nos reímos. Una alegría descomunal, gigantesca, nos inundaba por dentro. Lo habíamos logrado. El siguiente estudiante que cruzó la meta lo hizo 6 minutos y 40 segundos después de nosotros. Los buses del colegio ya habían partido, así que tuvimos que cambiarnos de ropa y dirigirnos hacia nuestras casas buscando transporte público en las vías que teníamos más cerca. El aguacero había menguado y una lluvia fina continuaba golpeando la ciudad. Algunos compañeros arribaron a la meta, según supimos luego, a las 7 de la noche, mareados, con dolor de estómago, enfermos. Menos mal, la secretaría de la rectoría había llamado a nuestras casas para avisar que el examen de educación física se prolongaría hasta el final de la tarde. Al día siguiente nos enteramos de que muchos de los estudiantes estaban en cama, lesionados, adoloridos o con bronquitis y tos crónica a causa de la lluvia torrencial que nos había caído encima durante una buena parte de la prueba. 3 muchachos estaban hospitalizados. El rector nos reunió en el patio central y pidió excusas por lo sucedido. Remató diciendo: «Entre los jóvenes hospitalizados está Edgar Pombo, el hijo de nuestro honorable ministro de Educación, quien desea dirigirles a ustedes unas breves palabras». Un señor vestido de corbata muy elegante se acercó al micrófono. «Quiero solo sentar hoy ante ustedes una protesta por el salvajismo del que han sido víctimas ayer los jóvenes de sexto de bachillerato, entre ellos mi hijo. No creo que sea este el tipo de educación que deseamos implantar en nuestra nación para las futuras generaciones, una educación del miedo y del terror, del castigo y de la sangre. No, estamos luchando por construir un nuevo país que ingrese en la modernidad y le enseñe a sus ciudadanos los beneficios de la civilización y la democracia. Por eso espero, como mínima respuesta a mi queja, la expulsión del profesor Hermes Socarrás, quien tiene facultades para cualquier otra vocación que no sea la docencia. Espero, además, que su expulsión sea un ejemplo y una demostración de cordura». El rector asintió. Vi a Hermes en la parte de atrás, quieto, tranquilo, sin inmutarse. Me pregunté cuántas veces habría estado en medio de las balas, rescatando a sus hombres heridos, sin dormir, sin comer, atacado por los moscos y las fiebres de la selva, luchando por un país que no le pertenecía, que no era suyo, un país que luego lo llenaría de insultos e improperios. Nos miramos con Bruno sin decirnos nada. El rector volvió a coger el micrófono. «Es fácil comprobar que las acciones despiadadas de ayer nunca se habían presentado en esta institución y que no volverán a presentarse. No hay un estudiante de sexto de bachillerato que apruebe la conducta criminal del profesor Socarrás en la tarde de ayer. Puedo con la mayor tranquilidad decirles a ustedes, muchachos, que un atentado semejante contra su integridad personal no volverá a suceder. Sé que ninguno disfrutó el examen de educación física ni aprendió nada con esta competencia inhumana y delirante del profesor Socarrás. Quiero mostrarle al señor ministro que su protesta es un sentimiento común.
A ver, muchachos, si hay uno solo de ustedes que apoye el comportamiento demencial del profesor Socarrás, que dé un paso al frente. Permanecimos inmóviles. Vi a Hermes que nos contemplaba, como si fuera una deidad indígena observando a los enemigos de su tribu en tiempos precolombinos. Había tanta dignidad en él, tanta fuerza, tanto coraje, que no pude evitar admirarlo y reconocer que yo sí había asimilado a fondo su lección. En un instante revelador sentí que él me había señalado el verdadero camino, la dureza de la vida, la lucha sin cuartel, el esfuerzo sobrehumano para vencer el sufrimiento, cómo exigirse más allá de los límites para ser superior a sí mismo. Di un paso al frente. Mi gesto produjo una conmoción entre profesores y estudiantes. El rector enfureció y gritó: «Muy bien, señor Tafur, como es usted el único psicópata que está de acuerdo con el profesor Socarrás, quiero comunicarle en público su expulsión inmediata del colegio. Tanto el profesor como usted no volverán a entrar en esta institución a partir del día de mañana. Por favor, regresen todos a sus clases». Vi que Hermes sonreía por primera vez. Cruzó el patio, se paró frente a mí y me tendió la mano. «Bien hecho, recluta». Sonreí con él mientras nos dábamos un fuerte apretón de manos. «Hice un buen tiempo ayer», comenté. «El mejor», dijo Hermes. Nos quedamos viendo al ministro, que estaba a unos metros alegando con el rector. Indignado por mi actitud arrogante y despótica, volví a mirar a mi tercer maestro a los ojos. «Gracias por todo», aseguré. «Nunca fui tan feliz como ayer». «Gracias a usted, soldado», afirmó él. «Nunca he sido tan feliz como hoy». Y nos despedimos. Ambos sabíamos que no nos volveríamos a ver.